y que luego es la que se emplea para la construcción de poemas épicos. Es un instrumento por excelencia del poema épico. La virtualidad que tiene la octava real es que, siendo un cuerpo limitado de 8 versos, tiene una gran versatilidad y muchas posibilidades. Cuando uno lee muchas octavas reales editadas al modo antiguo, pues descubres, por ejemplo, la existencia de 2 puntos. En el cuarto verso ponen 2 puntos, y esos 2 puntos ha sorprendido a más de un editor joven que ha editado la Etebaida y que decía pues que esos 2 puntos no están bien puestos. Bueno, es que esos 2 puntos no son como los 2 puntos de nuestra puntuación corriente. Esos 2 puntos lo único que significan es una estructura métrica particular, que también lo hacen las ediciones italianas, que consiste en marcar de alguna manera que la octava está rota en 2 vertientes, como un tejado de doble vertiente. Habíamos puesto ejemplos de Lope de Vega, como la octava de Lope de Vega es como la virtuosidad tremenda de la octava de Tasso. Y habíamos analizado un poco cómo era en aquel párrafo que leíamos sobre la octava de Tasso. La octava de Tasso adquiere muchos matices que no tiene la octava de Ariosto anterior. Ariosto hacía sus octavas basándose en la fuerza del acento, lo cual le daba una homogeneidad. Tasso hace sus octavas basándose en la distribución verbal, lo cual introduce una gran diversidad. Y esta variedad es la que ejemplifiqué en español con textos de Lope de Vega en la Circe. Esas octavas donde en una sola interrogación de 8 versos describe cómo Galatea va corriendo, dice que como una becerrilla que va saltando sin lastimar las flores, y es una interrogación de 8 versos. Con lo cual ahí se muestra claramente las 2 virtualidades de la octava: el espacio para narrar, el espacio suficiente que hay en la octava para contar algo, y al mismo tiempo su función clausular, que es una octava, digamos, que se puede cerrar, el final puede cerrarse, pero también se puede abrir. Esa apertura de la octava lo había ejemplificado, aunque no habíamos traducido sus textos, pero son de difícil traducción, con el canto del ruiseñor de Marino. Marino es uno de los grandes virtuosos de la métrica italiana, influyó mucho en la literatura española. Giambattista Marino especialmente hizo una obra, la Adonis, sobre el mito de Adonis, y ahí existen esas docenas de octavas seguidas, donde lo que hace es plegar la octava para reproducir en su recitado el canto de un ruiseñor, y entonces lo va haciendo de una manera tan artificiosa y tan perfecta al mismo tiempo que es prácticamente intraducible. Pero la prueba es que el Adonis de Marino, que yo sepa, no está traducido al castellano. No es porque no se entienda lo que dice, sino porque no tiene sentido traducir lo que dice si no eres capaz de traducirlo de una manera que suene como quería él. Él lo que está haciendo es imitar el canto de un ruiseñor. Si tú empiezas a meter otras cosas, pues es muy complicado. Está hecho con un virtuosismo enorme, y es objeto de todas maneras de la admiración de todos los amantes de la poesía. Canto del ruiseñor. Bueno, ya hemos llegado un poco hasta ese lugar, y ahora yo quería, dentro de lo que es este tema del prestigio que tiene la octava real para la traducción de la épica, hablar de 2 traducciones que han sido fundamentales en la historia de la literatura española, y que curiosamente la primera de ellas, de las que vamos a hablar, hecha en 1603 por Juan de Arjona,
es una de las traducciones cuya difusión es más sorprendente, porque no llegó a editarse en vida del autor, pero este autor granadino hacía circular a través de la Academia Granadina de Poetas y de lo que llamamos ahora la poesía granadina, que está ahora cada vez más delimitada en sus componentes, hacía circular esta tebaida que llega a manos de todos y es prácticamente, alcanza su difusión máxima con la poesía que le dedicó a la traducción de Estacio, de esta obra, Lope de Vega. Entonces yo quería mencionarles especialmente lo que figura en la página, a partir de la página que repartí ayer. Ayer repartí la página 16, y ahora veo que al hacerlo, bueno, he puesto también de la traducción de Caldera que hizo de Los Luciadas de Camões, he repartido la página anterior, la página 15, que es una traducción que se hizo al castellano de la obra sobre los Lusíadas de Camões, que también tuvo mucho interés, digo sobre todo, y mucha influencia. La obra de esta obra de portuguesa tuvo mucha influencia sobre la literatura española, fue muy leída, además sintonizaba bien con el espíritu guerrero y aventurero de la época. La traducción que ponemos de Benito Caldera es una traducción muy bien hecha, simplemente es una adaptación poética, mantiene las mismas rimas que el original, nunca la varía, prácticamente, por lo menos en estas 13 estrofas se ve con claridad, y el vocabulario portugués también es muy cercano a la lengua española, con lo cual pues se podía hacer. Es cierto que Benito Caldera había puesto, ahora que lo veo también te he puesto aquí el prólogo, había puesto un prólogo a la traducción de Benito Caldera, Pedro Laínez, y este prólogo es muy interesante para la historia de la traducción. Ya que estamos hablando en un curso ante traductores y alumnos de la traducción, quería decirles que esta epístola a los lectores tiene gran interés y no suele figurar en los textos ontológicos sobre la traducción. Quiero decir que este es un tema que, si uno se decide a editarla, hay 3 o 4 ediciones que se pueden encontrar fácilmente, antiguas, estoy hablando de ediciones de 1500 y pico. En estos prólogos se ofrece toda una traducción, toda una tradición de la teoría de la traducción bastante original. En la página 13 había puesto con algunos subrayados míos, dice que algunos se creen el engaño de que la obligación de traducir es solamente romanzar, es solamente página 13 del cuadernillo que repartimos. Dice que lo primero es que los lectores benévolos y discretos deben estar completamente contentos de que puedas ponerse como un regalo poder ampliar el número de joyas literarias que se leen en su propia patria con la traducción hechas por otros. Entonces, la página siguiente dice también que debemos particular obligación a los traductores por el bien que hacen, no solo el espíritu crítico habitual. Dice que si no hubiera sido por ellos, a la mitad de la página dice subrayado, pocos gozaran ahora de la prudencia y doctrina del famoso príncipe de todos los poetas, Homero. Homero ya en 2016 fue traducido muy bien al español
Dice, de las sutilezas y regalos del amoroso Píndaro, otro de los autores que habían sido traducidos en la época. Es un testimonio importante porque de esta traducción de Píndaro, antes de 1580, que es cuando está escrito este prólogo, de esa traducción de Píndaro no hay constancia. Me refiero, no hay constancia en la lengua española de la época. Pudiera ser que lo hayamos perdido o que no esté identificado ese ejemplar. Dice, de los amorosos elegios de Alceo y de Anacreonte, de los sabrosos engaños del cómico Aristófanes. Algunos de estos no está claro que estuvieran traducidos entonces. Muchas veces las traducciones circulaban manuscritas o circulaban en círculos más pequeños. Fijaos que sin embargo dice una cosa muy curiosa, dice, de las altas y facundas razones de los dos tan estimados trágicos, Sófocles y Eurípides. Sófocles y Eurípides, tragedias sí fueron traducidas. Sin embargo, Esquilo tardó mucho más en ser traducido, es un trágico griego, pero mucho más difícil. De los mordaces y vehementes versos de Arquíloco. Esto es más sorprendente todavía, porque la lírica griega, Arquíloco en concreto, se transmitió a través de Estobeo, una especie de enciclopedia, una antología de textos, y sin embargo esos versos tan mordaces y tal, pues realmente no existe una traducción de Arquíloco separada. Y sin embargo dice, en reprender los vicios de la docta astrología de Arato. Aquí también hay un misterio. Arato es en realidad un astrónomo de época del siglo III a.C. y Arato escribe un libro que se llama Los Fenómenos. Y estos fenómenos de Arato lo que son el cielo, lo que es propiamente lo que aparece en el cielo. Lo que paino en griego significa aparecer, ta fainómena es las cosas que se ven en el cielo. Y entonces aquí habla de un texto que reprende la astrología de Arato. Arato en realidad no es un astrólogo, no hace astrología, sino que está describiendo constelaciones muy precisamente. Arato, sabemos que las arateas hubo que se hicieron en latín mucho antes. En Madrid tenemos un códice del siglo X de Arato extraordinario. Pero ya digo, aquí hay muchos asuntos en este prólogo a la traducción de Camões en la que se podría todavía profundizar. Digo, aquí hay un tema de investigación para alumnos. No digo que se haga una tesis doctoral sobre esto, pero se puede trabajar sobre ello y hacer pues un artículo claro tratando de elucidar los puntos que están sin debatir o sin poder realmente discernir si es exacto lo que dice o no. Dice también una cosa en la que yo creo que hay que insistir mucho, en la página ya 65 de las dos que tenemos aquí, 64 y 65 que vienen en la página 14, ¿no? Nuestra. Dice, no querría que a nadie le pareciese tan fácil el traducir de una lengua que tampoco difiere de la castellana como la portuguesa. Aquí dice una cosa que es una verdad, y es decir, cuando uno traduce de una lengua muy distante del español, las ventajas de una traducción que tú puedas hacer, pues obedece a que como la distancia es tan grande, el margen de maniobra es muy grande. Cuando tú traduces de una lengua que se parece mucho, como el francés o el italiano, los artificios que uno tiene para resolver los problemas son de alguna manera más estrechos que el campo que te da una lengua donde tú alteras mucho más el orden. Entonces, muchas veces cuando tienes un problema de traducción de algunos textos franceses o pues muchas veces esos problemas te dan más guerra que de otras lenguas más complicadas, porque cuando difiere por algo y entonces es mucho más difícil explicarlo. Esto que dice aquí es una gran verdad. Luego aquí trato otro tema, dice, no trato en particular de las dificultades que en la obra se le han ofrecido,
así en huir de versos agudos en la lengua castellana. Aquí tiene otro de los grandes temas, es algunas cosas que en métrica se aceptan, pero en la métrica de la octava los versos en agudo, en final agudo, no se admiten en la preceptiva normal italiana, pero sí en la portuguesa. Entonces dice cómo ha logrado eludir los versos agudos portugueses, variando el verso español en un momento determinado para que, aunque rime, pero que no termine en acento. Este tipo de detalles muestra cómo la traducción de Benito Caldera estaba absolutamente milimetrada, hecha con gran cuidado, con mucho acierto, y por eso pues, prácticamente lo que él concluye: el traductor, en lo que ha procurado observar los preceptos de la poesía, no ha podido hacer más, es decir, no ha podido llegar más lejos. Bueno, como la obra de Camões, pues todo esto es plena historia de lo que es para nosotros la gran poesía épica portuguesa y la gran poesía épica italiana. Ahora, ya después de todos esos poetas que hemos mencionado, menos de Marino, que es posterior también muchas de sus cosas, vamos a hablar de la traducción de una obra de Stagio que ha tenido un grandísimo interés y que tendría, ya digo, por muchas razones, un grandísimo interés si se pudiera hacer un buen estudio, por ejemplo, del prólogo que precede a esta traducción. Es más, sobre la traducción de Stagio que hizo Arjona, habría que decir que realmente es una de las maravillas mayores de la literatura española. Hay que tener en cuenta que tiene un montón de cantos, que tiene más de 20.000 versos y que ha logrado mantenerse en manuscritos precisamente por el interés que suscitaba como traducción. Ahora analizaremos algunas cosas. La obra que se va a traducir es La Tebaida de Stagio, un poeta latino que se trasladó a Roma en el año 69 después de Cristo, estamos hablando del siglo I después de Cristo, para dedicarse a la poesía. Su obra, probablemente del año 91 después de Cristo, porque está dedicada al emperador Domiciano, y su estructura es completamente difusa. ¿Qué pasa con la obra esta? Pues que la Tebaida narra no un mito, sino todo un ciclo épico mítico que es el ciclo de Tebas. El ciclo tebano es todo un conjunto de mitos que van desde Cadmo a distintas leyendas raras sobre los frutos, las ratas, las semillas, Edipo, todos los mitos estos. Entonces, la obra es una obra río, es una obra que va sucediéndose de una manera no extraña, sino artificiosamente compuesta, pues escenas que van desde la aparición de las furias hasta una escena bucólica, hasta se va mezclando todo. La Tebaida es una obra muy compleja en ese sentido. Fue la decisiva intervención de los clásicos en el barroco, viene de ahí. Si Virgilio era ya desde el Renacimiento reconocido máximamente, cuando de verdad cobran fuerza los poetas latinos